Solo quiero hacer un recuento muy brevemente. Gracias, gracias. Solo quiero hacer un recuento de lo que hemos considerado respecto al tema de la ética. Comenzamos por recordar que en el lenguaje común y corriente de todos los días usamos ética y usamos moral como equivalentes, refiriéndonos a una conducta que es conforme a las costumbres o a conductas que van totalmente en contra de las costumbres. Entonces, ética y moral es exactamente lo mismo en el habla común y corriente. Pero en el contexto de un curso como este, de un curso de filosofía, solemos hacer una diferencia y hay que mantener esa diferencia, porque la ética se define como la parte de la filosofía que se encarga de reflexionar y pensar sobre la moral. Entonces, la ética, filosóficamente hablando, es un discurso, es una disciplina, y su objeto de estudio es la moral, ¿verdad? Entonces, eso debemos mantenerlo en mente, perfectamente separado eh, en este curso, para no confundir, digamos, los dos términos como se hace en el lenguaje común y corriente. Bueno, también vimos que parece no haber un solo código moral, que hay distintos códigos morales, ¿verdad? Eh, el código moral pues está hecho de normas, de leyes o reglas, en cualquier caso es exactamente lo mismo, que tienen que ver con la conducta y el comportamiento de los seres humanos. Pero hay de muchos tipos, ¿verdad? Mencionábamos como ejemplo la moral musulmana, la moral china, que es diferente obviamente a la nuestra, la moral cristiana, en fin. Y luego nos preguntamos, bueno, si la filosofía se encarga de estudiar lo universal y lo general, ¿qué es realmente lo universal y lo general en todas las morales o en todos los códigos morales? Y veíamos que son tres cuestiones que sirven de base a todo código moral. Por una parte, ¿qué es el bien y qué es el mal? Eh, por la otra, ¿cuál es el fundamento de la obligación? ¿Verdad? ¿Por qué me siento obligado o debo sentirme obligado a cumplir con estas normas? Y finalmente, la cuestión de cuál es el fin de la vida. Desde el momento mismo en que la ética, digamos, nos señala los bordes, digamos, del camino, los límites del camino, pues la cuestión de cuál es el fin de la vida viene a ser también sumamente importante. Luego, pues entramos a considerar que la ética se origina, y esto fue lo último que vimos la vez pasada, que la ética se origina cuando dejamos sencillamente de obedecer las normas, ¿verdad? Eso decíamos ocurre más o menos al principio de la adolescencia, al abandonar la niñez, porque durante la niñez simplemente estamos sujetos a papá y mamá, no hay mucho que discutir, pero una vez que se llega a la adolescencia con la rebeldía propia, digamos, del adolescente, pues empezamos a pedir razones, a pedir explicaciones de por qué tenemos que obedecer esta norma o aquella. A ver, en todo caso, en la ética se trata de un ejercicio eminentemente racional, es el pensamiento del ser humano que se enfrenta, por decirlo así, con la razón de ser de las normas morales. Es decir, cuando empezamos a pensar por cuenta propia sobre los diferentes patrones de conducta, entonces comenzamos a hacer ética, ¿verdad? Tal vez no es una ética muy, como dijéramos, muy elaborada, con muchos argumentos, pero
Ya el hecho de que pidamos que se nos convenza, que se nos explique, que se nos diga el por qué, ya estamos de alguna manera llevando a cabo un trabajo intelectual que es precisamente en lo que consiste la ética. Bien, ahora vamos a ocuparnos el día de hoy, no sé si de todas, pero por lo menos de algunas de las formas, de los modos de reflexionar o pensar acerca de la moral. Dicho de otro modo, la ética se puede hacer desde perspectivas un poco diferentes. Vamos a ocuparnos fundamentalmente de tres maneras de hacer ética, tres formas de reflexionar y pensar acerca de la moral. Aquí tenemos la primera forma de hacer ética y es hacerlo de manera descriptiva. Al pensar y al reflexionar de manera, perdón, descriptiva, entonces lo que estamos haciendo es proceder de una manera empírica. Esta es una palabra que también tenemos que aprender a usar en el contexto del curso de filosofía, ¿verdad? Yo entiendo que la palabra empírico en el mundo común y corriente se refiere fundamentalmente a alguien que no ha tenido estudios, pero que practica de alguna manera las técnicas y los procedimientos propios de algún oficio, ¿verdad? Por ejemplo, la gran mayoría de parteras, pues lo son empíricamente, es decir, no fueron a la escuela, no se graduaron de enfermeras, pero en el curso de filosofía ese no es el sentido que le estamos dando al término empírico. No sé si había alguien que quería decir algo ahí, por favor. No sé. ¿No? Bueno, estaba diciendo que tenemos que corregir entonces el uso de la palabra empírico. La palabra empírico, empírica, en fin, viene de la palabra griega empereia. Y empeireia significa en griego la experiencia sensorial, ¿verdad? Experiencia sensorial. Eso es lo que significa el griego empeireia, de donde viene el término empírico, empírica y en este caso empíricamente, ¿no? Es decir, se le da mucha importancia a los cinco sentidos. Sobre todo, digamos, en el caso de lo que nos interesa en este momento, sobre todo a la vista y al oído, ¿verdad? Y entonces, quien hace ética desde un punto de vista descriptivo puede simple y sencillamente poner los ojos en lo que está ocurriendo a su alrededor. Eso es lo que queremos decir cuando decimos que cuando se hace ética desde un punto de vista descriptivo, se puede hacer empíricamente, es decir, haciendo alusión a lo que podemos observar, a lo que podemos ver, a datos, digamos, que pudiéramos encontrar. Entonces, se puede proceder, insisto, empíricamente al elaborar un discurso ético de carácter descriptivo, pero también se puede proceder históricamente, ¿verdad? Es decir, quien está preocupado, digamos, por lo que ha ocurrido con los divorcios en los últimos 10 años, por ejemplo, pues está procediendo eh, históricamente hablando, porque le interesa el pasado, ¿verdad? Entonces, ya sea que nos interese describir lo que está ocurriendo en este momento y obramos empíricamente, o ya sea que nos interese lo que ocurrió en el pasado y entonces estamos procediendo históricamente. Pero también se puede decir que se puede elaborar un discurso ético científicamente, ¿verdad? Es decir, aquí lo que interesa realmente es
los datos con los cuales se cuentan, las estadísticas, en fin. Entonces, se puede hacer ética, definitivamente, tratando de describir únicamente lo que ocurre o lo que ocurrió en el pasado, ¿verdad? Procediendo a poner los ojos en lo que está sucediendo en este momento o en lo que ocurrió en el pasado. ¿Quiénes suelen hacer esta clase de ética? ¿Quiénes proceden de este modo? Bueno, regularmente los sociólogos, ¿verdad? También los historiadores y en alguna medida también los psicólogos, ¿verdad? Si queremos, por ejemplo, si se quiere elaborar un discurso ético descriptivo sobre el suicidio, por ejemplo, ¿verdad? Al sociólogo le interesa, por supuesto, esa clase de cuestiones y de temas, ¿verdad? Es decir, cuántos suicidios han ocurrido, digamos, tal vez en los últimos 8 días en el país entero, ¿verdad? Eh, las edades, digamos, de los suicidas podría interesarse también en regiones, digamos, del país. Podría interesarse también, digamos, en el estado civil, digamos, de los suicidas, si son casados, si son solteros, divorciados, viudos, en fin, etcétera. Y lo que al sociólogo realmente le interesa es informarnos, ¿verdad? Informarnos cómo está la cuestión del suicidio, digamos, en la sociedad guatemalteca. O los historiadores también, ¿verdad? Licenciado, A ver, diga. disculpe, no sé si solamente es conmigo que se le está entrecortando su voz o es con los demás compañeros también, no sé, disculpe. Bueno, que me digan. Porque Yo le escucho bien, licenciado. sí, no ha habido cortes ahí. Es que yo Para creo, nada. disculpen que me meta, yo creo, compañeros, que es otra vez el internet. Digo, porque a mí me estaba pasando lo mismo y me pasé al de Claro y se arregló. Yo tengo Bueno, contigo y estoy bien, le escucho perfectamente. bueno, Yo entonces igual digo, hay que ver ahí qué es realmente lo que está sucediendo. Muchas gracias por esa retroalimentación. Bueno, entonces estábamos diciendo que también los historiadores podrían ocuparse, digamos, de la cuestión del suicidio. Por ejemplo, a algún historiador le podría interesar cómo estuvo la tasa de los suicidios después del terremoto de 1976, ¿verdad? Es decir, fijado ahí en ese momento particular, tal vez abarcando unos 12 meses después de aquel 4 de febrero tremendo, ¿verdad? Entonces, bueno, los historiadores también pueden proceder, digamos, desde un punto de vista descriptivo. Simplemente cuentan qué fue lo que ocurrió con el suicidio después de aquel terremoto terrible, ¿verdad?, que sufrió el país. Pero también los psicólogos, ¿verdad?, en tanto y en cuanto pues están preocupados por la salud mental, como se dice, ¿verdad?, de las personas, por la estabilidad emocional, digamos, de las personas, pues también los psicólogos podrían, digamos, ocuparse de manera descriptiva de un fenómeno que tiene que ver con el comportamiento humano como es el suicidio. Entonces, ¿se estaría haciendo ética aquí? Desde un punto de vista descriptivo. No se está analizando, digamos, si realmente el comportamiento es malo o es bueno, sino simplemente esa conducta, ese proceder, ¿verdad? Tratando de decirnos, de contarnos, de exponernos lo que definitivamente ocurre o está ocurriendo o incluso pudiera ocurrir, digamos, en la conducta de ciertos individuos en el contexto de la sociedad guatemalteca. Y entonces aquí,
cuando el discurso ético es descriptivo y se trata solo de contar o de comunicar qué es lo que está ocurriendo con una cierta conducta, entonces lo que se intenta es simplemente describir el fenómeno moral, ¿verdad? Se trate de eso, se trate de cualquier otra conducta relacionada, digamos, con lo moral, se tratará simple y sencillamente de una descripción. Entonces, se puede hacer ética desde un punto de vista descriptivo. Pero hay una segunda forma de hacer ética y es proceder normativamente, ¿verdad? Es decir, se puede elaborar también un discurso ético desde la perspectiva normativa, ¿verdad? Ahora, cuando estamos haciendo ética desde un punto de vista normativo, lo que se quiere es tratar de resolver una situación. Lo que queremos es llegar a entender qué es lo correcto en un determinado caso concreto. Regularmente esto ocurre a veces a nivel personal, ¿verdad? Nos preguntamos si conviene que procedamos así o que actuemos de otra manera. Entonces, aquí no nos interesa describir nada, aquí lo que nos interesa es encontrar una salida, encontrar una respuesta, digamos, sobre el proceder y el actuar más recomendado en un momento X. O también ocurre, digamos, cuando amigos, familiares, en fin, llegan con nosotros a pedirnos algún consejo sobre qué es lo que nos parece a nosotros que deberían de hacer en algún momento, pues, ¿verdad? Y entonces lo que resultamos haciendo aquí es enunciar un juicio, pronunciar un juicio, ¿verdad? O simplemente recomendamos un proceder, ¿verdad? Y cuando la amiga llega, mira, me fugo con mi novio o no, porque sabes que mis padres no están de acuerdo con él. Entonces, ¿qué hago? ¿Me voy huida, digamos, con él o no? Es decir, aquí, insisto, no estamos elaborando ética descriptivamente, sino normativamente. Nos interesa encontrar, digamos, una salida a esa situación, ¿no? O si alguien llega, pues mira, estoy embarazada y bueno, ¿qué hago, no? Es decir, aborto o tengo el niño, en fin, entonces entramos, digamos, en una discusión, en una reflexión, en un pensar, ¿verdad? Sobre lo que sería más adecuado hacer en esa circunstancia. Y entonces terminamos emitiendo un juicio, ¿verdad? No te fugues con tu novio o no abortes, ¿verdad? En fin, es decir, enunciamos un juicio o simplemente recomendamos también un proceder, ¿verdad? Esto, pues a veces nos ocurre a las personas en algunos momentos, pero hay profesionales, pues, que están de alguna manera más cerca, digamos, de hacer ética desde un punto de vista normativo, ¿verdad? Los sacerdotes, los pastores de iglesia, los psicólogos, los consejeros matrimoniales, en fin, pues son personas que están mucho más cerca de elaborar casi constantemente una ética de carácter normativo, porque la gente les busca con la esperanza de hallar apoyo, orientación, pues un poco de luz en medio de la oscuridad que pudiera realmente traer, encontrarse en una encrucijada y no saber exactamente qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces esta ya es la segunda manera de hacer ética, ¿verdad? Ahora bien, en este curso y en un curso, digamos, filosófico de ética, pues no nos interesa ni exponer
lo que está ocurriendo en Guatemala respecto a ciertos comportamientos. Y tampoco nos interesa resolver, digamos, ninguna situación concreta de nadie en particular, porque no va realmente por ahí el ejercicio filosófico. Entonces, esta es la tercera forma de hacer ética. Se puede hacer ética discurriendo, pensando, reflexionando analíticamente, críticamente y mejor aún, metamoralmente. Es decir, la palabra meta en griego significa más allá, ¿verdad? Como en metafísica. Entonces, cuando discurrimos metamoralmente, estamos yendo un poco más allá de las mismas normas morales. No es que no nos interesen las normas morales, porque ya dejamos en claro que la ética es la parte de la filosofía que se encarga del estudio de la moral, ¿no? No es que no interesen las normas morales, pero vamos más allá, vamos más allá. Entonces se trata de hacer ética de una forma analítica y de una forma eminentemente crítica. Y entonces, las cuestiones que nos preocupan aquí, como dije, no es describir lo que acontece. Tampoco nos interesa descubrir un curso de acción que venga a solucionar alguna situación, digamos, concreta. No. ¿Qué es lo que nos interesa entonces cuando procedemos analítica, críticamente y metamoralmente? Lo que interesa es responder a preguntas. Creo que eso ya lo hemos aprendido en los días que llevamos en clase, que la filosofía pues se inició haciendo preguntas y continúa haciéndose preguntas. Y ese es el todo realmente del pensamiento filosófico, hacer preguntas, problematizarlo todo, vaya, convertir en problema todo, porque en eso consiste finalmente hacer preguntas, ¿verdad? Volver problema todo. Y entonces se trata aquí de preguntas de carácter lógico, ¿verdad? Preguntas de carácter lógico, como en el ejemplo que poníamos, ¿verdad? Del adolescente que le pregunta a sus padres, pero ¿por qué yo no puedo venir de la parranda a las 2 de la mañana? ¿Eh? Dame razones, pues. Es decir, aquí estamos hablando de algo lógico, es decir, esa norma debe tener algún fundamento, esa prohibición debe tener alguna base. ¿Y cuál es, pues? ¿Verdad? Entonces, se trata de preguntas de carácter lógico y también de preguntas de carácter epistemológico. Bueno, la epistemología, que va a ser la próxima disciplina con la cual nos vamos a encontrar después de que terminemos la ética. La epistemología, bueno, para empezar, la palabra viene de dos vocablos griegos, episteme y logos. Así se compone la palabra epistemología, de episteme y de logos. Episteme significa conocer y logos significa discurso. Entonces, la epistemología es la parte de la filosofía que se encarga de los problemas relacionados con el conocimiento. Vuelvo a repetirlo, la epistemología es la parte de la filosofía que se encarga de los problemas del conocimiento. Y entonces, cuando decimos que procediendo analíticamente al hacer ética, tenemos que tratar de responder preguntas de carácter epistemológico, lo que estamos diciendo que son preguntas en relación con el conocimiento moral. ¿Cómo realmente llegamos al conocimiento de lo moral? Esas son preguntas de carácter epistemológico, ¿verdad? Pero también se plantean preguntas de carácter semántico, ¿verdad? Recordando que la
semántica es la parte de la lingüística que se encarga del significado de las palabras, ¿verdad? La semántica se encarga del significado de las palabras, ¿verdad? Entonces nos hacemos preguntas también en relación con los vocablos, con el vocabulario, con las palabras que tienen que ver con la moral y con lo moral, ¿verdad? Que son muchas las palabras que tienen que ver realmente con lo moral, ¿verdad? La palabra deber, la palabra obligación, la palabra mal, la palabra bien. Bueno, es decir, hay tantas palabras a las que hay que encontrarles su verdadero significado. Entonces, en un curso de ética, ¿verdad? Realmente vuelvo a insistir, ni interesa describir lo que está pasando en el país a nivel de ciertos comportamientos y tampoco interesa resolver ningún caso de conducta en particular, sino se trata más bien de hacer preguntas lógicas, epistemológicas y también semánticas. Veamos algunos ejemplos para que esto no quede, digamos así, en el aire. Y como ejemplos podríamos traer las siguientes preguntas. ¿Cómo se justifican los juicios morales o los juicios de valor? Nosotros los seres humanos, pues tenemos un lenguaje articulado y entonces una de las funciones del lenguaje articulado es la posibilidad de emitir juicios, ¿verdad? Recordando que un juicio es la relación que hay entre un sujeto y un predicado a través regularmente del verbo ser o estar, ¿verdad? Entonces, un juicio como el siguiente: la silla es verde, ¿verdad? Ahí estoy uniendo el sujeto silla con el predicado verde a través del verbo ser o estar. La luz está encendida. Hoy es jueves, en fin, son juicios. Estamos emitiendo constante y permanentemente juicios. Pero hay juicios de diversa clase, ¿verdad? Y los que interesan realmente en el campo de la ética son los juicios morales, ¿verdad? Decir mentiras es malo. O esta conducta es buena. Bueno, estamos aquí ante juicios de carácter moral o juicios de valor, ¿verdad? ¿Cómo realmente se justifican y cómo se fundamentan los juicios morales o los juicios de valor? Porque no son semejantes, no son iguales a los juicios que tienen que ver con nuestro entorno puramente material, ¿verdad? Si yo digo el pizarrón es verde, bueno, si estamos en el aula, ¿qué es lo que tenemos que hacer para darnos cuenta de si ese juicio es verdadero o es falso? ¿Eh? Lo único que tenemos que hacer es voltear la cabeza, ver hacia el pizarrón y percatarnos si efectivamente es verde. Si no lo es, entonces el juicio es absolutamente falso, ¿verdad? Si decimos en este momento la luz está encendida, pues lo único que tenemos que hacer es percatarnos, utilizar nuestro sentido de la vista y llegar a la conclusión de si ese juicio es verdadero o es falso. Pero, ¿cómo justificamos los juicios morales o los juicios de valor? Decir, por ejemplo, X es bonito o X es feo. Bueno, ¿cómo realmente justificamos los juicios de valor o
los llamados juicios morales? Esa es una pregunta importantísima en cualquier curso de ética. Bueno, no sé si hay alguien que quería decir algo ahí. No sé. ¿No? Bueno, ese es un ejemplo. Otro ejemplo, ya digamos en el plano epistemológico, de la cuestión del conocimiento, la pregunta. Licenciado, A ver, diga. disculpe, no se me activaba el micrófono. Por ejemplo, usted decía la pizarra es verde, pero en teoría todos podemos decir que es roja. ¿Cuál sería la postura más adecuada a tomar en ese momento? Sabiendo de que pues todos decimos que es roja, pero usted dice que es verde y realmente es verde. Ante el juicio de la moral o de valor, ¿qué podemos justificar ahí, en ese criterio de juicio? Sí, no, es que ahí está el problema y yo no lo voy a resolver ahorita. Es decir, perdón, los voy a dejar ahí pensando, ¿verdad? Porque en relación a los juicios, digamos, empíricos, como el pizarrón es verde, es decir, juicios que tienen que ver con lo que se constata a través de los sentidos, porque ya quedamos con que empírico significa experiencia sensorial a través de los sentidos, ¿no? Entonces, los juicios empíricos, como el pizarrón es verde, y alguien más que diga, no, el pizarrón es rojo, se resuelven simple y sencillamente viendo el pizarrón. Es decir, que los juicios empíricos son verdaderos o son falsos si se adecúan a la realidad que tenemos enfrente. Si la realidad es que el pizarrón es verde y no rojo, entonces un juicio es verdadero y el otro es falso. Pero, ¿y los juicios de valor? ¿Cómo realmente vamos a justificar? Buenas noches. Sí, a ver. Pero yo podría decirle que el pizarrón es gris porque según la ciencia, los colores solamente los tenemos en los ojos, porque hay personas que ven en blanco y negro. Sí, hay daltonismo también, ¿verdad? Pero, Licenciado, buenas noches. sí, hola. Perdone, quería comentarle algo. A ver. Fíjese que su tema sí está muy interesante y quería compartir algo que mi amigo una vez me comentó, que la realidad sí es bastante la experiencia, fíjese. Fíjese que me estaba comentando una vez él de que cuando él estaba estudiando una carrera universitaria, lo que era no me acuerdo en qué parte de Estados Unidos, y dice que el licenciado, no sé cómo ellos le dicen en Estados Unidos, dice que el último alumno que llegaba a la hora de entrar a clases, siempre ponían como siempre bromear con él, ¿verdad? Y dice que una vez él pudo ver y experimentar eso, que hicieron un ejercicio, ¿verdad, licenciado? De que un alumno llegó tarde y la licenciada ya había quedado de acuerdo con todos los alumnos, ¿verdad? Y empezó a hablar y cuando él llegó le dijo que tomara asiento. Y cuando ella estaba exponiendo, presentó lo que era como una cartilla color verde, ¿verdad? Lo que se estaba comentando. Y le dice ella, mira, ¿qué color es este? Le dicen, amarillo, le dice. Y dice que el que había llegado tarde se quedó así asombrado, ¿va? ¿Qué color es este? Le decía al otro alumno. Amarillo. ¿Qué color es este? Amarillo. Y así sucesivamente, ¿verdad, licenciado? Hasta que le tocó a él. Dime, ¿qué color es este? Le dijo, ¿verdad? Es amarillo, le dice. ¿Y por qué tú dices que es amarillo? Le dice. Pues porque todos están diciendo que es amarillo, pero ¿qué color ves tú? Le dice. Pues claramente yo veo verde, pero como todos están diciendo amarillo, o sea, yo me tengo que abocar a lo que todos están diciendo, pero él estaba dando como una inseguridad de lo que él veía, porque como todos estaban diciendo lo contrario a lo que él veía, o sea, era algo como que estaban como poniéndolo en duda lo que era, ¿cómo le podría explicar, no?
de su inseguridad, ¿verdad? Porque Ajá. en realidad la cartilla era verde, Ajá. porque era verde. Ajá. Pero como todo el mundo dijo que era amarillo, o sea, no, el por qué jugaron con la mente de él, Ujú, si viendo la realidad lo que era. ujú, ujú. O Se sea, podría, Bueno, yo pienso que cuando sucede eso, muchas personas nos dejamos guiar ajá. por los demás y tenemos que a duda decir de nosotros. Ujú, Yo pienso que eso va parte de nuestro diario vivir, ¿verdad? De que nosotros ajá. Yo diría que no ahí, debemos de dejarnos llevar por los demás, ¿verdad? yo creo que ahí realmente no estaba en juego tanto el color en sí, cuanto la influencia de la opinión de los demás sobre nuestro propio juicio, ¿verdad? Es decir, el peso, como usted lo está diciendo, que los demás pudieran realmente tener para impedirnos pensar, digamos, de manera independiente o expresar de manera independiente lo que realmente estamos pensando, ¿verdad? Pero lo que queremos dejar en claro aquí es lo siguiente, no es lo mismo justificar un juicio empírico como el pizarrón es verde o la luz está encendida u hoy es jueves, no es lo mismo, porque estos juicios se pueden verificar simple y sencillamente viendo a nuestro alrededor, pues, ¿verdad? Es decir, veo un calendario y me doy cuenta que hoy efectivamente es jueves, pues. Abro los ojos bien y veo que la luz efectivamente está encendida. Aquí no hay para dónde, pero cuando decimos decir la verdad es bueno, es decir, ¿cómo justificamos eso? ¿Ah? Insisto, yo no voy a solucionar eso ahorita. Yo simplemente les estoy exponiendo hoy cuáles son los problemas que deben abordarse en un curso de ética, pues, ¿verdad? Pero también la pregunta de cómo llegamos al conocimiento de lo que es bueno y malo, porque llegamos al conocimiento del color verde viendo cosas verdes y oyendo en nuestra lengua que así se le llama a ese color, ¿no? Porque aunque el color sea el mismo en inglés, es otra palabra. Y aunque el color sea el mismo en alemán, es otra palabra, pero en español, pues de tanto ver cosas de ese color y escuchar el nombre verde, nosotros hemos llegado a la conclusión de que sabemos cuál es el color verde o un árbol, es decir, de tanto ver árboles y oír en español cuál es el nombre, digamos, de esos objetos, es que hemos llegado a saber lo que es un árbol y lo podemos identificar. Pero ¿y la bondad y la maldad? Es decir, ¿cómo realmente llegamos al conocimiento de lo bueno y de lo malo? Lo bueno y lo malo no se pueden ver, ni se pueden medir, ni se pueden pesar para decir, bueno, nosotros llegamos al conocimiento de lo bueno y de lo malo a través de nuestros sentidos, los ojos, ¿no, hombre? Es decir, y la pregunta está ahí, tampoco la voy a responder. Sencillamente estoy dejando ahí frente a ustedes la clase de problemas en los que tenemos que meternos en un curso de ética, discurriendo críticamente, discurriendo moralmente, ¿no? Aquí estamos siguiendo más allá de las normas morales, pues, ¿verdad? Pero otra clase de preguntas también, digamos, es ¿qué significa afirmar que una acción es correcta? ¿Cuál es el significado aquí de la palabra correcto, de la palabra corrección? ¿Mm? Cuando se trata, digamos, de un examen y está ahí la pregunta y el profesor dice, no, esta respuesta está incorrecta. Bueno, ¿cómo hacemos para saber que el profesor tiene razón? Bueno, vamos al libro, ¿verdad? Vamos al libro, sí, el libro dice aquí, pues sí, pues mi respuesta está incorrecta, perdóneme. Pero cuando decimos que una acción determinada X, Y o Z es correcta, ¿cuál es el sentido que tiene la palabra correcta? Aquí estamos en el ámbito de la semántica, ¿no? Entonces ya con estas tres preguntas hemos lanzado aquí la primera de carácter lógico, la segunda de carácter epistemológico y la tercera
de carácter semántico. Es decir, vamos a aclarar el significado de la palabra correcto o correcta, o qué significa también la palabra bueno, pues, ¿verdad? Cuando hablamos en el contexto de la moral, porque si se trata de otra cosa, la palabra puede significar algo distinto, ¿verdad? Si a usted le prestan un lapicero que realmente no escribe, usted lo devuelve y dice, mira, no está bueno, ¿verdad? Pero ese es el mismo sentido que le estamos dando a la palabra bueno cuando nos referimos a la conducta y al comportamiento de un ser humano. En el primer caso es una bondad instrumental, ¿verdad? Es decir, el lapicero como instrumento, como herramienta no sirve, pero y la conducta y el comportamiento de los seres humanos. Bueno, tenemos aquí otra pregunta de carácter semántico, pues de la que definitivamente también tenemos que ocuparnos